Please welcome to the stage. Por favor, den la bienvenida a Giacomo Percipaoli, el moderador. Sus Excelencias, distinguidos delegados, colegas, señoras y señores, buenos días y bienvenidos. La sesión sea por presencia física o por Internet. Vamos a discutir un tema crítico y a veces que no recibe información. Tiene que ver con los cables submarinos de comunicaciones que sustentan el ecosistema digital mundial. Transporta más del 99% de los datos incontinentales. Son el fundamento de la comunicación digital, pero no se ven mucho y a menudo no se toman en cuenta. Giacomo Percipaoli es mi nombre y soy el jefe del Programa de Seguridad y Tecnología Instituto de las Naciones Unidas de la Investigación sobre el Desarme. Y trabajamos con Noruega como parte del Foro Intergubernamental. Los accidentes, sea intencionados o no, han mostrado cuán vulnerables estos cables son. La intersección, pues estos sistemas vitales se enfrentan a riesgos y vulnerabilidades crecientes en el mar, en tierra, en el ciberespacio. Los riesgos ya no son hipotéticos, están aquí y se multiplican. Es por eso que esta sesión quiere ser más de una conversación. Quiere servir como un llamamiento a la industria, la comunidad de partes interesadas y gobiernos para intercambiar mejores prácticas que refuercen la cooperación y debe construir resiliencia de esta infraestructura tan importante. Va a haber dos partes. Primero, un diálogo ministerial a alto nivel para ver cómo ven la protección de cables submarinos. Después de eso, vamos a tener un panel de expertos hablando del paisaje de amenazas y cómo proteger esos cables submarinos. Va a haber un grupo de líderes y expertos de diferentes sectores. Sus experiencias e ideas son vitales formando el camino hacia adelante. Hay que ver la complejidad de los retos existentes y también vemos el espíritu de cooperación representado por el jefe. Tengo el honor de invitar al podio Kari Antung, ministra de Digitalización y Gobernanza Pública de Noruega. Jarno Siriala, subsecretario de Estado de Comercio Internacional, Finlandia. Bosun Tijani, ministro de Comunicaciones, Innovación y Economía Digital de Nigeria. Y Liisa-Ly Pakosta, ministra de Justicia y Asuntos Digitales de Estonia. Por favor, denlos una calurosa bienvenida. Muchísimas gracias otra vez por tomarse el tiempo para unirse a nosotros para discutir este tema tan importante hoy. Quiero empezar con usted, ministra Tung, y para darle la palabra para presentar el tema. Muchísimas gracias, moderador. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí junto con ustedes para esta sesión tan importante en cuanto a la protección de cables submarinos de telecomunicaciones y gracias de nuevo por estar aquí. Los cables submarinos constituyen la base de la infraestructura mundial de Internet y permiten a personas, comunidades y empresas comunicarse, compartir e innovar. Los incidentes de los últimos años con daños en las infraestructuras submarinas nos han recordado lo importante que es aumentar la resistencia de estas infraestructuras críticas. Hemos visto incidentes con el gasoducto Nord Stream, daños en los cables submarinos en el mar Báltico, en el mar Rojo, y una vez más vemos la guerra asolando suelo europeo. Dado que más del 99% del tráfico intercontinental de datos se realiza a través de cables submarinos de comunicaciones,
se ha tomado conciencia de que debemos proteger mejor esta infraestructura crítica. Noruega ha intensificado sus esfuerzos para aumentar la seguridad de los cables submarinos. Realizamos inspecciones de cables submarinos para detectar y prevenir amenazas. Utilizamos tecnologías innovadoras para vigilar los cables submarinos, detectar amenazas e incidentes y notificarlos e intervenir con rapidez. También estamos estableciendo una estrecha cooperación entre el sector privado y las autoridades civiles y de defensa. De este modo, podemos combinar y aprovechar al máximo los conocimientos y la fuerza del sector civil y del privado y del sector de la defensa en esta importante labor. Hemos visto la importancia de aclarar las funciones y responsabilidades de los propietarios de cables submarinos, las autoridades civiles y el sector de la defensa. Las experiencias del Mar Báltico nos han demostrado que esas declaraciones son necesarias para actuar con rapidez cuando se producen incidentes. Pero no hay que olvidar que las infraestructuras de cables submarinos a menudo atraviesan tanto fronteras nacionales como aguas internacionales y, por tanto, es crucial tanto la cooperación europea como la internacional que identifiquen y apliquen medidas de seguridad eficaces, así como un marco normativo necesario. Un buen ejemplo de este tipo de cooperación se estableció en el 24 para la protección de infraestructuras submarinas críticas en el Mar del Norte entre los países del Mar del Norte, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Dinamarca y Noruega. En mayo de 2025 se acordó una cooperación similar por la protección de infraestructuras submarinas críticas en el Mar Báltico con Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Islandia, Letonia, Lituania, Polonia, Suecia, la Unión Europea y Noruega. Necesitamos una combinación de cooperación nacional, regional e internacional para lograr medidas eficaces de resiliencia y el necesario intercambio de información sobre amenazas y puesta en común de mejores prácticas. Las amenazas a los cables submarinos de comunicación no están limitadas por las fronteras nacionales, por lo que la cooperación internacional es vital para la protección de los cables submarinos y juntos podemos avanzar mejor en formas nuevas y innovadoras de proteger estos cables críticos de los que Internet depende plenamente. Gracias. Muchísimas gracias, ministra Tung, por compartir estos comentarios de apertura y enfatizar la importancia de cooperación entre Estados y gobiernos, pero también entre autoridades públicas y el sector privado para proteger esos cables. Quiero dar la palabra ahora a Jarno Sirle, subsecretario de Estado de Comercio Internacional de Finlandia. Muchísimas gracias. Buenos días, señoras y señores. Es un gran placer estar aquí y también dar algunos comentarios en representación del gobierno de Finlandia en cuanto a la protección de cables submarinos de comunicación. El cambio fundamental en nuestro paisaje es importante en cuanto a la protección de esa infraestructura. Como los recientes incidentes en el Mar Báltico nos han mostrado, tenemos que proteger mejor nuestra infraestructura submarina. La fe en el sistema digital es importante para un futuro digital. La seguridad de datos y infraestructura digital es importante para países, tanto en cuanto a los elementos de seguridad y elementos económicos. Pues si tenemos sistemas de confianza, aumenta la confianza y la confianza en la prosperidad y el bienestar. En cuanto a las amenazas existentes y resiliencia, Finlandia tiene una larga historia de preparativos en todos los campos, también en cuanto a telecomunicaciones. Por ejemplo, la resiliencia y los requisitos para redes públicas lleva décadas en Finlandia. Se ha desarrollado con el tiempo cuando han cambiado las tecnologías y los usos. La legislación y los requisitos de resiliencia en cuanto a cables submarinos se han implementado en la legislación de Finlandia y hay una directiva que se
enfoca en implementar ciberseguridad en toda la Unión Europea. También se ha hecho legislación nacional en Finlandia en el 2025. Uno de los aspectos más importantes de resiliencia de telecomunicaciones es un partenariado público-privado sólido. En los años pasados, la cooperación entre el sector privado y público se ha establecido en Finlandia. Me gustaría también subrayar la importancia de la cooperación internacional en cuanto a seguridad y resiliencia para cables submarinos. Pues la cooperación transfronteriza internacional es importante, por ejemplo, en cuanto a supervisión, la construcción de nuevas capacidades y prevenir disrupciones o interrupciones. Y también queremos alentar a otros actores a comprometerse en la cooperación internacional y construcción de partenariado en cuanto a cables submarinos y la resiliencia, que incluye también la comunidad de multiactor. La OTAN y la Unión Europea han aumentado su respuesta de resiliencia lo cual nos ayuda a proteger contra todos los incidentes, sean intencionados o no. Los ejemplos más recientes de esa cooperación para proteger la infraestructura submarina crítica incluye cables submarinos en el reciente memorando de entendimiento con los aliados de la OTAN del Mar Báltico y lo que ha sido publicado por la Unión Europea en mayo del 25. En cuanto a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ITU, hemos acogido la declaración de la Agencia Internacional en cuanto a resiliencia de cables submarinos adoptados en febrero del 25. Y queremos participar en los grupos de trabajo y veo el copresidente de este órgano, el honorable ministro Jarno Sille. Él toma un rol activo en estos temas. Y en adición tenemos el plan de acción de la Unión Europea en cuanto a seguridad de cables con 4 objetivos en el campo de resiliencia y protección de cables submarinos: detección, respuesta, reparación y deterrencia. Finlandia apoya las acciones y objetivos definidos en el plan de acción y se compromete con ellos, y también la Declaración de Nueva York en cuanto a seguridad submarina. La declaración quiere promover la integridad, seguridad y accesibilidad de cables submarinos, los cuales son importantes para la economía digital y es un prerequisito para la conectividad. Y para cumplir, nuestras sociedades cada vez más dependen de conexiones digitales seguras y de confianza que puedan asegurar el flujo libre de información y que apoyen el crecimiento de la economía digital. Asegurando la infraestructura crítica es importante para Finlandia y queremos intensificar nuestra cooperación con países de ideas similares y los otros actores para reforzar la seguridad de cables submarinos. Sí, es importante proteger la infraestructura submarina crítica. Esto es un tema urgente y hace falta desarrollar mecanismos innovadores y una voluntad de experimentar. En cuanto a cables submarinos, hay 3 campos: resiliencia, capacidad de reparación, preparativos materiales y monitoreo y capacidades de sensores. Así que es importante reforzar la cooperación internacional. La comunidad multiactor también debe tener un rol importante en cuanto a resiliencia de cables submarinos. Y estoy agradecido a nuestros colegas noruegos que también han hablado de la importancia de ese tema. Muchísimas gracias, Michel Lafort, subsecretario, enfatizando la importancia de la cooperación tanto entre países como en la comunidad multiactor, y que la seguridad y la confianza que son importantes en cuanto a la infraestructura digital. Postatigiani, ministro de
Bosun Tijan, ministro de Comunicaciones, Innovación y Economía Digital de Nigeria. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Es un privilegio, claro, estar aquí y contribuir a esta conversación tan importante. Es importante no solamente pues porque sabemos que todos la economía digital es lo más importante de cualquier economía. Y los cables submarinos no solamente son un elemento técnico, son la infraestructura más importante que hay en el mundo hoy. Y cuando se compara con muchas otras infraestructuras, no hablamos suficientemente cómo lo protegemos. Tenemos que hablar de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ICBC, por el trabajo que han hecho, pero también hay un enfoque renovado en cuanto a la colaboración para enfocarnos más en esos cables. Hay países en todo el mundo, yo puedo hablar de Nigeria, también hay otros países africanos, pues muchos de los retos a largo plazo tienen que ver con tecnologías de comunicación. Son unas mejores maneras de enfrentar los múltiples retos. Si se habla de educación o servicios a los ancianos, servicios de salud, vemos que las tecnologías digitales son importantes. Hemos visto el rol de tecnologías conectadas en cuanto a la inclusión financiera que está cambiando el paisaje económico. Por ejemplo, puedes tener alguien que está en África, una persona allí, pero ¿cómo se puede incluir en esta comunidad? También en mi país veo que la tecnología cambia la situación. Sin Internet no sería posible. Y los comentarios muestran que el 99% de la comunicación por Internet se va por cables submarinos. Así que no es solamente un activo técnico, es un activo importante. Hace falta protegerlo y preocuparnos más por la resiliencia, más ampliamente hablando, de este sistema. Como país, nos parece muy interesante estar en la mesa de asesoría de ITU, y es una oportunidad donde no solamente hablamos de cómo tener más leyes para proteger, pero cómo podemos tener capacidad de reparar los cables a tiempo, porque a veces los cables se dañan no intencionadamente, por haber desastres naturales. ¿Cómo podemos asegurar que las naciones a tiempo puedan llegar a un punto donde puedan reparar esos cables? Porque si los cables están sin funcionar 1, 2, 3 días, ya empieza a crear problemas para las diferentes economías. Y esta mesa de asesoría dice que es extremadamente importante y útil. Tenemos que ver cómo podemos tener más protocolos en cuanto a tener marcos de resiliencia. En algunos países tienes un solo cable y debemos hacer que los países se puedan conectar a más de un cable. Eso también es parte de lo que se debe hacer en los países. Estos cables no son cables que están en silos. Tenemos en Nigeria 8 cables submarinos. Casi todos llegaron de Portugal, y pasando por Portugal pasan por un montón de otros países. Así que hay que colaborar con tantísimos países para lograr eso. Así que estamos hablando de trabajar con resiliencia para que los países tengan acceso a múltiples cables, que trabajamos con reparaciones, con diversidad, y tener no solamente un cable, tenemos que tener múltiples cables. Y esta mesa, esta agencia de asesoría, pues allí queremos tener una mesa dedicada en una comisión responsable de asegurar que el protocolo dentro de un país es claro, pero que esto también se debe transmitir a otros países, vecinos, países de cooperación. No se puede hacer de manera aislada. Lo segundo también es el talento y los recursos para poder hacer las reparaciones cuando sucede algo. En el continente africano hemos visto que hay
pocos buques que puedan desplegarse para ayudar en la reparación. Y hay un límite en cuanto a lo que puedes invertir en esto, porque no pasa todo el tiempo. Así que es una inversión que requiere mucho capital. ¿Cuál sería la mejor manera de hacerlo? Otra cosa es talento. Hace falta talento, personas que puedan apoyar, sea de manutención, sea de reparación de cables submarinos. Nigeria también da prioridad a esto. Y también hablamos de redes de fibra óptica. Es como llevando los cables submarinos a la gente. Y la sostenibilidad y resiliencia son importantes. Y podemos pensar de esos dos elementos conjuntamente, porque los cables submarinos están conectados a los otros cables de fibra óptica. Y también otros socios deben tomar esto en serio. No solamente tener leyes para protegerlo, pero también cómo podemos mejorar la resiliencia de esos cables y este sistema. Muchísimas gracias por hablar de que la resiliencia no solamente se trata de protección, hay otros elementos. Hay que proteger los cables, pero también hay un componente muy importante que tiene que ver con redundancia, mitigando y reaccionando cuando suceda algo. Y también muchísimas gracias por subrayar el trabajo realizado bajo ITU, como esto fomenta los cambios a nivel nacional y regional. Y como representante de la ONU, eso es importante saber esto, que a través de esos órganos multinacionales se puede impulsar cambios a nivel nacional y regional. Así que muchísimas gracias por compartir. Ahora, por último, Liisa-Ly Pakosta, ministra de Justicia y Asuntos Digitales de Estonia. Adelante. Muchísimas gracias y gracias por recibirme aquí. Es un gran honor para Estonia participar aquí. De alguna manera tengo la posibilidad de resumir, y cuando hablamos de este tema ahora, la situación ha cambiado, al menos alrededor de la región donde físicamente nos encontramos en este momento. Hay que recordar que en 1884 el Convenio de París de cables telegráficos submarinos fue aprobado. Ya en aquel entonces se hizo esto porque si los países buenos establecieron esa conexión submarina, habían los malos de la película que querían cortar los cables. Así que esa es la situación que encontramos actualmente también. En la situación geopolítica más ampliamente hablando, lo que vemos en esta zona donde estamos ahora geográficamente, vemos que la flota rusa informal está cortando cables y se ha subrayado varias veces ya cuán importantes son esas conexiones para nuestros pueblos, para nuestra seguridad, nuestras economías, para nuestros hospitales, transportes, todos esos elementos. Estonia es un estado plenamente digital, así que todos los servicios gubernamentales son digitales, pero son atacados, que están cortando cables submarinos de comunicación. Es no solamente una amenaza híbrida para nuestros países, es una amenaza muy real a los servicios de nuestro país para nuestros ciudadanos. Hemos visto un aumento dramático de los así llamados accidentes durante la guerra a gran escala en Ucrania. Y estoy de acuerdo con mi colega, algunos de los incidentes antes han sido no intencionados, pero lo que vemos ahora es que definitivamente vemos que hay cortes intencionados de cables submarinos. La única manera de manejar esto, pues lo voy a decir en pocas palabras, que los buenos, como de países, organizaciones de iguales ideas, colaboren para parar a los malos que quieran reducir la seguridad de nuestros pueblos, que quieran cortar nuestros servicios de hospitales, economía, transporte, sistemas de calefacción, etc. Así que esa es la pregunta que estamos discutiendo. ¿Qué podemos hacer conjuntamente
para vencer a los malos que nos quieren hacer daño. Muchísimas gracias, ministra Pakosta, para compartir la perspectiva de Estonia, que ha sido una fuerza motriz para servicios digitales. Tenemos un par de minutos antes de cerrar esta primera parte del panel, así que quiero dar a todos ustedes, si quieren añadir algo o comentar algo que han escuchado de sus colegas. Ahora sería el momento. Nos quedan un par de minutos. Adelante. Muchísimas gracias, moderador. Yo pienso que los panelistas han mostrado que estamos completamente dependientes de los cables submarinos, nuestra sociedad digital para servicios de salud, educación, transporte, etcétera. Así que ser capaces de colaborar tanto multilateralmente, pero también con multiactores. Pues muchas organizaciones también son ONGs, así que es importante reunir a todos los actores y discutir cómo se pueden hacer más resilientes. Tenemos que estar conectados con nuestras propias sociedades, pero también internacionalmente. Pues lo último que quiero decir es que incluir resiliencia en cables submarinos es importante. Por mucho tiempo hemos puesto los cables allí y no se ha pensado en los riesgos, pero los riesgos con esa intención van a ser mayores. Así que la resiliencia debe ser algo que se hace con intención, no algo que se piensa después. Y como ministro lo he experimentado cuando cortaron el cable en la región de África Occidental el año pasado, en marzo, pues impactó a la sociedad porque trabajamos diariamente para poner todo en línea. Y si pues el elemento central está en riesgo, es malo. Y muchos de los cables son de propiedad privada. Y como ministro, yo no tenía ninguna respuesta para dar a la gente. La gente a menudo no se quejan a las empresas cuando un desastre natural. Pues ven al gobierno. Y esta agencia de asesoría de la ITU, pues debe dar prioridad a esto. Algunos países, algunas regiones tienen la pericia, los conocimientos para manejar esto. Y te sorprendería cuántas regiones, cuántos países no tienen idea dónde empezar. Y teniendo un protocolo de redundancia regional sería importante. Pues se ha hablado de lo que pasa en la región báltica, pero eso pasa en grandes partes del mundo, así que tenemos que compartir más y juntos podemos proteger esas infraestructuras esenciales. Muchas gracias por subrayar esto, porque esto realmente es esencial. Y sabemos que esto conecta todo el mundo, no solo una región o entre regiones. Eso es lo fantástico. Y no solo los ferries, sino también las tablas del mar que conocemos como una posibilidad tecnológica. Así que Noruega lo ha abordado muy oportunamente en el orden del día, porque realmente es un tema global. Y si bien lo que necesitamos es un juego universal de normas que puede proteger a todos los ciudadanos en todo el mundo, eso es lo que se necesita. Yo creo que es muy fácil ver lo que o es muy oportuno lo que se ha dicho. Estamos en una situación diferente. De decir, entre los diferentes países hay diferentes situaciones y hay diferentes lecciones que se pueden compartir, claro, cuando estamos de cable de comunicaciones en general, solo parte es lo que está debajo del mar. En Finlandia hemos desde hace mucho tiempo aplicado un enfoque exhaustivo de seguridad. Esto también conecta con otras
otros temas. Hay que mantener a la sociedad resiliente para que en tiempo de paz entendamos tiempos de crisis. Muchas gracias. Estamos ya casi acabando nuestro tiempo para el primer panel. Muchas gracias por compartir su experiencia y conocimientos expertos con nosotros. Y invitamos al público a que se suman a nosotros en nuestro aplauso para la ministra Tung, el señor Chijani y la ministra Lisa Lee Pacosta. Muchas gracias. Vamos a reconfigurar el escenario para la siguiente parte del panel. Quisiera que vean un video muy importante sobre una aplicación específica de un cable submarino y su tecnología estamos viendo cómo tenemos una red de cables fibra ópticas. Son hidrófonos virtuales de muy larga línea. Se inyectan en el son los sonidos acústicos, son sonidos que estiran y compresionan la fibra, y se ven diferentes puntos del cable como se compresiona. Se ven muchas señales diferentes que se convierten en decenas de miles de hidrófonos virtuales. Y al final del cable vemos cómo esto puede revolucionar la forma en que entendemos el movimiento de sonido en el mar. Mecanismos, por ejemplo, de terremotos, en el océano. En el mar tenemos más de 1 millón de kilómetros de cables fibra ópticas. Me complace poder presentarles al siguiente grupo de oradores en el escenario. Es representantes del gobierno, de la industria, academia y sociedad civil que nos ayudarán a entender las diferentes perspectivas sobre la amenaza creciente, así como se ve en el paisaje, así como medidas que podrían implementar proteger la infraestructura de cables submarinos. Y hemos escuchado que hay 4 componentes que vamos a hablar en este capítulo, es decir, los temas, las amenazas emergentes. Vamos a investigar algunas de las vulnerabilidades de los sistemas digitales que monitorean, gestionan y se aseguran las redes de cables. Vamos a ver cómo se relaciona con la legislación internacional, normas voluntarias y las mejores prácticas para proteger los cables. Vamos a hacer lo mejor para establecer algunas recomendaciones para reforzar los cables por medio de políticas y mecanismos jurídicos. Tenemos aquí Steinar Bjørnstad, que es gestor de competencia estratégica y de investigación en Vistaube, y Sandra Maximiano, Junta Directiva de ANACOM, como copresidenta de la Junta de OIT para la Protección de Cables Submarinos ANACOM. Muchas gracias. Hemos estructurado esto como una conversación. Tenemos algunas preguntas
para nuestros expertos. Y si hay tiempo, al final, también se puede acoger al público si nos queda tiempo. Steinar, quisiera empezar con usted. Desde la perspectiva de un operador, ¿cómo se integra la resiliencia en el diseño y gestión de la infraestructura, tanto desde el punto de vista técnica como estratégica, en regiones de alto riesgo como el Mar del Norte? Es una excelente pregunta. Somos un distribuidor de servicios de offshore de telecom. Es un servicio que realmente es importante estos días para la extracción de hidrocarburos. Así que tenemos una infraestructura crítica, es móvil, es satélite, son conexiones fijas y todo depende de los cables ópticos submarinos. Así que son extraordinariamente importantes para los servicios y la capacidad de los cables es enorme y gestiona muchísimo tráfico, incluso para los centros de informática fuera de Noruega. Así que, ¿cómo vamos a proteger esos cables? ¿Cómo vamos a facilitar la resiliencia? La cuestión es que hay que hacerlo a nivel de planificación, así que hay muchos cables. Esta es una primera consideración. Y si algo fracasa o si hay alguna avería, hay que repararlo rápidamente. Somos afiliados a una alianza para garantizar que tenemos la reparación lista en un par de semanas si hay alguna avería. También porque es muy alta capacidad, no es tan fácil cambiar este tráfico de un cable a otro si hay una avería. Pero utilizamos switches ópticos que podemos utilizar en el mar. Podemos proteger rápidamente el tráfico, dirigirlo a otro cable si el primer cable falla. Yo creo que esto es quizás la clave, lo más importante que hacemos para este tráfico. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado del otro panel sobre las diferentes regiones tienen diferentes riesgos. Y quisiera preguntarle sobre la imagen más o la situación más amplia, el paisaje de amenazas para los cables submarinos y cuáles son los desafíos principales. Señora Kavanagh, ¿qué piensa? Gracias por la invitación. Es un gran honor estar aquí con los demás panelistas. Así que yo primero voy a zoom hacia atrás. Es importante lo que ha dicho el señor ministro de Estonia. Ella mencionó la Convención de 1874. Lo que es importante en alguna investigación que he hecho sobre el daño a los cables es que estamos visto es que hubo un grupo de países que se preocupaban por estos daños y en el siguiente año un gobierno llevó estadísticas a las negociaciones en la conferencia de París. Se señalaron que el 60% de los daños a los cables fueron causados por accidentes naturales, el 35% por actos no intencionados, por accidentes en el mar, etcétera, y solo el 5% por negligencia agravada o actividades malignas. Pero cuando llegamos a la Primera Guerra Mundial y sabemos que en este periodo también el espionaje, el sabotaje, etcétera, aumentó y se introdujo como un elemento en la planificación de guerra. Y
100 años más adelante, yo creo que estas estadísticas no habrían cambiado mucho. Si bien la relación entre causas naturales y daño no intencional podría cambiar, pero es difícil saber cuál es el porcentaje de daños causados intencionalmente. Y sobre todo asignar responsabilidad a algunos estados. Sabemos que es una gran preocupación, sobre todo en Europa. No solo es una preocupación por los estados europeos, sino también los bálticos, los estados que rodean el mar de Irlanda, Atlántico del Norte, etc. Pero hay diferencias entre regiones, como se ha dicho Bosung, Tijani también. Las diferentes regiones tienen problemas muy diferentes, así que es preciso lograr una coordinación y una cooperación desde el punto de vista regulatorio, legislativo, y que debe partir de experiencias operativas, que son muy diferentes en diferentes países. Así que llegar a una especie de alineación aquí es importante, realmente súper importante también trabajar con la industria para que sepamos de qué problemas hablando. Pues sí, muchas gracias. Porque las estadísticas normalmente se elaboran sobre la base de datos que tenemos, pero es muy difícil el dominio de ciber o porque es difícil saber cuánta actividad maligna hay, porque solo sabemos de las actividades negativas que son exitosas, que logran romper las comunicaciones. Así que no conocemos toda la envergadura de las amenazas. Now, quisiera saber, tenemos experiencias recientes. ¿Podría usted decirnos qué ha pasado y las acciones que han tomado para responder a todas estas disrupciones? Algunos dicen, y es el señor Evistau quien habla. Algunos dicen que un cable cortado o que se ha roto es la mejor forma de protegerse contra las amenazas. Pero es una gran tristeza que el efecto secundario es la pérdida de la comunicación. Bueno, es un gran placer estar aquí para hablarles sobre este tema, sobre los incidentes en los cables submarinos, sobre todo en los últimos años, en los estados bálticos, en los países nórdicos. Hemos visto un aumento dramático de incidentes, al igual que en la vida normal, porque ha cambiado la situación geopolítica y los incidentes han aumentado en cantidad. También hay accidentes, aumento de accidentes por redes de pesca, por ejemplo. Pero nuestra empresa se ha preparado, así que tuvimos un plan claro antes de los ejercicios teóricos, algoritmos, etc. Pero cuando ocurre el incidente, todo es claro. Pérdida de comunicación, nuestra empresa, nuestros clientes, nuestros usuarios lo sienten inmediatamente. Y cuando hablamos del impacto del incidente, básicamente, bueno, simplifiquemos, son redes, comunicación en redes se puede dividir en dos partes. Una parte es la red pública, Internet, y gracias al gran diseño, maravilloso diseño de Internet, podemos decir que se sana por sí misma. Así que se reequilibra y los usuarios normales no lo sienten. Y luego está la otra parte, digamos, las empresas de centro de datos. Centro de datos se comunica con centro B. Esta gente realmente debería tener una segunda, tercera o cuarta ruta por si alguien se rompe. Y entonces redirigen la comunicación, como explicó mi colega. Así que la primera parte, por lo que sabemos, nadie realmente siente el impacto porque la
capacidad de las conexiones es enorme, así que perder un cable o una conexión normalmente no afecta al público. Claro, estamos especulando que puede haber ejemplos mínimos, que alguien ha perdido un negocio en la bolsa donde la latencia es crítica. Puede ser, no sabemos. Alguien ha perdido un juego o por algo, porque la latencia es muy importante. Pero nuestro cable que conecta Latvia a Suecia es muy importante en este término de latencia, porque si perdemos la conexión, la latencia se quintuplica. Y porque la velocidad de la luz esencial es constante y no podemos cambiar la física en esto, pero por lo demás, todo lo demás seguía funcionando. Así que como lo arreglamos, hay que hacerlo cuanto antes, con la mayor tiempo posible, o sea, el menor tiempo posible, pero depende de la situación. Tenemos el cable en reserva que necesitamos, está la nave ahí, como hemos acordado, en estado de alerta, y el tiempo, las olas. Así que si son mayores de 2 metros, muy difícil remediar el problema. En una ocasión tuvimos que hacer 3 intentos y arreglamos la avería en 28 días. Es un buen resultado en inviernos y en el invierno en tiempo de temporadas. No se puede comparar el ejercicio real con el teórico, pero hemos aprendido mucho. Muchas gracias. Gracias por darnos ejemplos muy concretos de incidentes que pueden ocurrir. 28 días realmente es maravilloso. O sea, sí, pero no se puede arreglar de un día a otro. Se necesita planificación adecuada, recursos. Si no, los 28 días pueden ser aún más largos. Sandra. Portugal es un país muy relevante en esta industria. Ustedes trabajan con ANACOM, con que su autoridad trabaja, y con ITU, Advisory Body, para la resiliencia de cables submarinos. ¿Qué prácticas consideran son más eficaces? Muchas gracias por invitarme. Es un gran honor estar aquí para hablar con ustedes sobre este tema, que es muy importante. En primer lugar, la geografía de Portugal nos coloca en un cruce de caminos de la conectividad global. Tenemos una de las zonas exclusivas económicas más grandes del mundo y una tradición muy larga de cables y acoger la parte terrestre de los cables. Portugal está posicionado de una manera únicamente, exclusivamente favorable para reforzar su rol en este campo. Así que los cables submarinos realmente nos conectan directamente a muchos continentes y tenemos 2 regiones autónomas que se componen de islas y que dependen totalmente de los cables submarinos para su comunicación. Así que esto nos coloca en una posición privilegiada, pero también conlleva responsabilidades especiales para garantizar la resiliencia de los sistemas. 4 aspectos son clave para nosotros: redundancia, diversidad de rutas. Segundo, preparación y mantenimiento predictivo estratégico. Tercero, zonas de protección para que estas zonas pueden permitirnos unas reparaciones muy rápidas. Pero no podemos prevenir todos los accidentes. Es inevitable que haya averías de cables, como se ha dicho, ya sea por causas naturales, por anclas de barcos o incluso tensiones geopolíticas. Pero lo que es importante son los preparativos y una respuesta rápida. Y por eso es que la resiliencia tiene que ser parte del diseño y no se puede improvisar en una crisis. Es nuestro primer fundamental principio. Así que la planificación y la implementación de las redes de cables submarinos debe promover una redundancia como
estrategia crucial para mejorar la seguridad y la resiliencia y garantizar la continuidad de servicio en caso de disrupciones. Y esto probablemente incluya lo que yo diría son 4 puntos importantes: establecer diferentes rutas de los cables y una red de la arquitectura que es como un cuadriculado que permite la reorientación en caso de disrupciones locales. Desplegar esas rutas alternativas incluye backup por satélite y conexión terrestre, evitar puntos shock de estrategias para minimizar la gestión en áreas de riesgo alto que sean más susceptibles a un accidente, y que los cables sean reforzados y que sean enterrados más profundamente en el suelo del mar. Segundo lugar, quisiera mencionar la preparación estratégica que incluir inteligencia en nuestras redes para que puedan adaptarse en tiempo real. Tecnologías como programación que definen las redes y análisis de AI permite una reorientación dinámica y detección predictiva. Esta agilidad reduce el tiempo muerto y mejora la resiliencia. Tercer lugar, mecanismos colectivos para apoyar su capacidad de reparación, sobre todo para las regiones y países que no tienen esos recursos propios. Es sobre todo importante para los estados, islas y regiones remotas. Por último, hay que promover la reparación rápida. Es sumamente importante. Para eso necesitamos licencias y procedimientos de permisos que deben simplificarse y ser más flexibles. Claro, promover inversiones en barcos de reparación y capacidad compartida. Estas prioridades no pueden ser pospuestas. Igualmente, es importante tener planes claros para la respuesta a incidentes. Establecer líneas, tiempo límites fijos, estrictos para la reparación, y establecer prioridades para que en caso de fallos múltiples, simultáneos, los nexos más críticos, esenciales para la seguridad pública, sean reparados primero. Así que es muy importante poner las estructuras críticas en todos los países para establecer esta prioridad. Estamos también en un momento que la innovación tecnológica, sobre todo inteligencia artificial, está cambiando el paisaje, la capacitación y desplegación de problemas, de modelos masivos de AI y su capacidad computacional y su consumo de energía dependen de una conectividad muy sólida también en los cables submarinos. Esto no solo sobre velocidad, sino también abrir para una paradigma totalmente nueva digital. ANACOM está monitoreando activamente esto para garantizar que nuestro marco regulatorio anticipa los cuellos de botella de infraestructura y garantizan una capacidad alta de conectividad. Así que en este entorno que cambia tan rápidamente, necesitamos reglamentos para estar a la altura, y por eso es lo que ANACOM está invirtiendo en actualmente, al mismo tiempo que la misma velocidad que la innovación, para tener un marco regulatorio que permite la redundancia y resiliencia de los cables submarinos. Muchas gracias. Esa es una idea que es un bloque de construcción en el sistema de resiliencia. Es intencional, no es algo que se puede responder a la necesidad en el momento, porque el tema de preparativo y reglamentación son muy importantes. Kent, gracias por esperarnos pacientemente en línea. Es un placer verle en la pantalla. Hemos escuchado ahora y antes sobre la importancia de los partenariados público-privados para proteger los cables submarinos. Y en su trabajo en IPCP, ¿qué considera usted es más importante? Muchas gracias. A participar remotamente. Estoy en vacaciones en Grecia, de hecho, porque antes de dar clases de legislación de convenios marítimos como partes del Road Academy de Oceanas. Es muy interesante y agradable ver a mis panelistas, colegas aquí. A su pregunta, más que
Otra cosa, necesitamos una mejor conciencia de la comunicación entre los operadores de los cables submarinos, otras industrias marinas y gobiernos en todos los niveles nacional, regional y multilateral. Son tareas de nunca acabar. No es una cosa que se puede hacer una vez por todas, pero vemos una necesidad de un diálogo continuo entre todas estas partes interesadas en todos los niveles. Sobre todo, los gobiernos necesitan entender lo que hace la industria para promover la protección y resiliencia de los cables en su diseño y operación de los sistemas. Incluso reconocer estas acciones que los gobiernos están en una posición única que les permite tomar esa acción, sobre todo con la respuesta política militar a daños intencionales. En algunos casos, la industria y los gobiernos tienen responsabilidades y tareas compartidas. Tenemos que entender mejor los riesgos y las amenazas a los cables. ICPC tenemos buenos datos. Estoy convencido que esto no siempre se reconoce o se entiende. También tenemos que entender la interrelación entre las fuentes de daño intencional y no intencional y el hecho de que la causa no siempre se conoce inmediatamente. En el diseño y desarrollo de los cables, o sea, esa fase, los operadores de cables encajan la protección en los diseños de sus sistemas al seleccionar rutas y puntos de tierra que equilibran o balancean la conectividad con el riesgo de mitigación de riesgo, la diversidad geográfica, de lo que habló Sandra y otros hoy. Todo lo cual refuerza la resiliencia. En esta fase operativa con otras partes interesadas marinas y para publicar las locaciones de los cables sobre lo que vuelvan un segundo, esto es cada vez más difícil. Los gobiernos no necesitan dictar o duplicar esas acciones particulares, pero otra vez hay algunas acciones que solo los gobiernos pueden tomar. En el 2021, ICPC lanzó sus mejores prácticas para los gobiernos para la protección de cables y resiliencia, y con base en nuestra lógica al respecto. Y esta mejor práctica para promover un enfoque holístico para minimizar los daños y promover la continuidad de comunicaciones. Así que las mejores prácticas es un documento muy largo y la intención era que fueran fáciles de utilizar, pero son 12 páginas y tienen prácticas muy específicas que incluyen la separación de distancia, cierta distancia entre cables y otras actividades marinas y otras industrias no coordinadas. Adoption of cable protection laws and measures and implementation of them, minimization of cabotage and crewing restrictions, customs duties, taxes, and fees. This is very much a maritime. Classification of submarine cables as critical infrastructure in order to When is going for protection. This is the subject of a forthcoming study that Camino is publishing. The sharing of risk. Pedimos disculpas, hubo un problema técnico. Estamos ya interpretando lo nuevo. Un estudio que viene comparte información entre gobiernos y las industrias que hemos visto con los daños recientes en los Bálticos y en el Ártico. Todavía hay mucho trabajo que hacer y yo creo que la interacción entre el gobierno y la industria, la respuesta ha sido muy productiva. La utilización de tecnología como sensores tecnológicos, pedimos disculpas, pero el sonido no es de suficiente calidad como para que podamos continuar. So a lot of these best practices were later incorporated into the New York Statement. Many of them were echoed by Sandra, our previous panelist speaker. So I'll just finally note that it's important for governments to understand how their own policies and regulations can potentially undermine cable protection and resilience, because we're very concerned about this as an industry.
and our best practices also address this. In some jurisdictions, we see national security-oriented regulation creating massive delays for installation and repair permits. And this ultimately undermines development of additional and diverse systems that promote that resilience and allow recovery of damaged systems. We see that regulations oftentimes encourage clustering of cables and landings in narrow corridors to get cables out of the way of offshore energy development or fishing, and that can magnify the risk that a single event will damage multiple cables and disrupt connectivity. And finally, we see a renewed push by some governments to remove cables from nautical charts. We think that this is woefully misguided, given that approximately 70% of cable damage each year is caused by fishing and anchors. Removing cables from nautical charts would significantly increase those risks and make it impossible for cable owners to pursue damages claims because no one would know where the cables are. So ultimately, I don't think that we need elaborate new regulatory constructs or the like to encourage engagement between governments and industry. But we do need to leverage existing agreements, data, and tools to promote cable resilience, protection, and security, and inform laws, policies, and coordinating mechanisms. Thank you, Kent, for sharing your. Muchas gracias por compartir estos comentarios. Y después de estar 15 años en la Marina, la idea de tener una infraestructura submarina que no es, que existe, está en las mapas náuticas es realmente aterrador. Pero gracias incluso para llamar nuestra atención a las mejores prácticas que ICPC desarrolló. Le invito a todos que están interesados en la consultoría, pero incluso para usted, la idea de un diálogo continuo entre diferentes grupos de partes interesadas creo que es clave. Por eso es que eso es lo que tratamos de hacer, pero solo podemos estar en la superficie, mucho más que se debe hacer sobre una base continua, incluso por la simple razón de que la gente cambia y sobre todo hay rotación en el gobierno. Y se puede tener un diálogo fructífero hoy, pero en 6 meses hay otras personas y otros trabajos. Es importante que este diálogo continúe. Quiero seguir con la segunda ronda de preguntas. Se trata del incidente que usted describió antes y siguiendo la ruptura del cable, ¿cómo coordinó su organización con autoridades nacionales, socios internacionales y otras partes interesantes relevantes? ¿Y cuáles fueron los aprendizajes de la comunicación y la colaboración eficaces? Yo diría que se trata de diferentes canales de comunicación. Primero, no solamente se trata de los incidentes de cables submarinos, lo llamamos de gestión de crisis dentro de la empresa. Así que la comunicación, los que lo manejan deben ser muy precisos, capaces, y el grupo no debe ser más grande de lo necesario. Todos deben saber qué hacer, y también se trata de capacitación y también hacer ejercicios de escritorio. Lo segundo es comunicación con socios, y aquí hay diferentes partes interesadas, inclusive autoridades, socios internacionales, porque como en cuanto a cualquier cable submarino, conectas un país a otro. Y como en Suecia, debes saber quién está al otro lado del cable. En nuestro caso, tenemos una línea establecida de comunicación. No estoy hablando de comunicación por cable, sino que comunicación humana, pues comunicándonos estar conectados 24 horas, 7 días por semana. Así que en segundos vas a saber con quién tienes que hablar. Y esto también debe ser un documento vivo
y debe ser, en mejor los casos, algo se practica. Y lo tercero, comunicación pública. También es importante. Y si pasa algo, no debes guardar silencio por días. En nuestro caso, pues tuvimos lo que llamamos los comunicados de prensa diarios de rutina. No debe estar demasiada información, porque a veces es información sensible lo que ha pasado en diferentes lugares, pero tampoco debes guardar silencio absoluto. Debes encontrar un equilibrio, qué es lo que hay que revelar y qué es lo que hay que no revelar. También es un elemento crítico. Y en cuanto a la comunicación con diferentes partes involucradas, en casos de cables submarinos, claro, la marina, la parte militar, los algoritmos y procedimientos también para eso deben establecerse antes de cualquier incidente. Y también requiere de capacitación, ejercicios preparativos. También debe haber algoritmos en papel que se debe ensayar. Y claro, en el peor de los casos, cuando suceden estos incidentes, puedes practicarlo en la realidad. Así que cualquier preparativo, pues como dijo el Truman, pues puedes tirar todos los planes a la basura cuando suceda algo, pero lo más importante es prepararse en todo caso y tener un plan. Pues vamos a volver al tema de planificar y prepararse. Pero Steinar, ya hemos escuchado que es importante poder responder cuanto antes a interrupciones. Mi pregunta para ustedes, desde un punto de vista tecnológico, ¿cuáles son las innovaciones emergentes o herramientas emergentes para detectar, mitigar o responder a amenazas a los cables submarinos? Bueno, la respuesta, de hecho, es combinar muchas herramientas diferentes para monitorear, combinando varias herramientas, recibir un montón de datos. Y me gustaría contar una historia de cómo empezó todo esto. Empezó con barcos de redes de arrastre que cortaban cables, pues se notaba que se apagaba la luz y ¿qué pasó? Y lo primero que nos ocurrió fue información AIS, es decir, información GPS que se mandan de los buques y también contiene alguna información en cuanto a los actividades, por ejemplo, pescando con redes de arrastre y monitoreando las actividades alrededor de nuestros cables, pues ahora tenemos conocimientos de lo que está pasando, cuáles son los buques que están en movimiento cerca de nuestros cables. Pero esto es en la superficie, no debajo de la superficie del mar. Y algunos buques simplemente apagan la información AIS. Entonces tenemos un reto y empezamos a explorar sensoreo o sensores de cables. Es decir, el cable funciona como un micrófono o una serie de micrófonos para poder escuchar bajo el mar qué es lo que está pasando. Haciendo esto, somos capaces de ver y escuchar si un barco de arrastre se está acercando y lo podemos ver a una distancia de 2 kilómetros. Así que podemos observar la actividad sumergida. Eso nos permite actuar tempranamente, pero los buques de pesca de arrastre cruzan los cables 10 veces al día, hasta tanto puede ser. Así que lo que hace falta saber es si pegan las redes con el cable. Y el cable debe estar bien bastante en el fondo del mar, pero no podemos proteger el ambiente. Y hay corrientes de agua que puede exponer los cables, aunque estén enterrados. Así que usamos otra tecnología de sensores de cables, así que nos da estadísticas de pequeños golpes. Entonces
Ahí podemos detectar dónde pueden ser los puntos vulnerables de los cables. Combinando todas esas tecnologías, sabemos dónde el cable puede ser vulnerable. Sabemos si algo se está acercando a los puntos vulnerables y también estadísticas en cuanto a lo que está pasando sobre el cable. ¿Qué tipo de buque está cruzando? Así que la mayor parte de nuestros cables están cubiertos con esta tecnología de sensorización. Pues se trata de estar conscientes de la situación con mejoras tecnológicas, ¿verdad? Muchísimas gracias. Me gustaría volver donde usted. Pues, en cuanto a su investigación, ¿cuáles son sus políticas o sus enfoques tecnológicas que se ve que otras partes interesadas usan para mejorar la resiliencia? Pues investigamos, miramos los enfoques gubernamentales en 3 campos: acciones de gobierno, sean políticas, reglamentos, y cómo esto contribuye a la capacidad de resiliencia de los sistemas mismos. Y miramos las capacidades absorbidas, es el tipo de preparativo con reglamentos, protocolos, etcétera, inclusive muchas mejores prácticas mencionadas por Kent y que estén implementados en el caso de que pase algo. Estos sistemas se implementan tomando en cuenta que algo podría pasar. Así que el segundo campo que miramos fue la capacidad de respuesta que hacen los gobiernos para prepararse y para apoyar algunas de las respuestas necesarias. Y Sandra mencionó temas esto de capacidades y de reparación, y el panel anterior habló de retos en cuanto a la mano de obra y de la industria. Así que ahora están intentando atraer a jóvenes a esta industria, pero es difícil. Los gobiernos necesitan hacer lo mismo y también tenemos que tener en cuenta que hay algunos gobiernos pequeños, países pequeños que tienen capacidades limitadas y que tienen recursos limitados. Así que ser capaces de invertir en DAS, etcétera, es un lujo. Y hay que tomar en cuenta que también hay complicaciones jurisdiccionales que hay que tomar en cuenta. Así que hay muchos retos también en cuanto a este aspecto. En cuanto a las capacidades de respuesta, hay países que están invirtiendo en análisis de mercado para ver dónde sería mejor aplicar sus recursos limitados. También hay otros temas que miramos y podemos volver a esto. Y lo último que miramos, el último campo, fue la capacidad de adaptación. Y a menudo se olvida de eso, pero los colegas aquí también han hablado de eso, de aprender incidentes, independientemente de la causa, qué podemos aprender los incidentes y cómo adaptamos nuestras estructuras, procedimientos, etcétera, para poder ser capaces a prepararnos y responder a incidentes si suceden. Y algo que cubre todos esos campos, hemos hablado sobre todo de la parte en el fondo del mar, pero también tenemos la capa de redes y también los suministradores, los suministros, así que hay un montón de diferentes campos y conectándolos a través de planificación para emergencias, con acciones gubernamentales es importante, pero yo no creo que ningún gobierno haya llegado a esto. Se trata de unir todos esos elementos y trabajar junto con la comunidad académica y también con la industria. Eso es central. Muchísimas gracias, Sandra. Quiero regresar a usted con la pregunta de seguimiento, también tomando en cuenta su rol en la Junta de la OIT para la protección de cables submarinos. ¿Cómo ve usted las iniciativas internacionales para mejor cooperación y mejorar la resiliencia de infraestructuras submarinas? Pues
Pues eso es parte de lo que hacemos en este órgano, el Consejo Asesor de la OIT. Así que para mejorar la conectividad y la resiliencia de cables submarinos, si todos estos tests son multifacéticos y requieren de colaboración entre diferentes organizaciones, necesitamos gobiernos, la industria, la comunidad académica y organizaciones internacionales. Todos tienen que colaborar. Así que en el último año pues hemos reforzado nuestros partenariados. Por ejemplo, gobiernos y reguladores pues deben crear marcos que aumentan las capacidades y es extremadamente importante también la investigación, la industria que opera la infraestructura crítica. Todos tenemos que colaborar y hay retos en eso de asegurar que estos actores diversos hablen la misma lengua. A veces es muy difícil. Todos esos actores tienen sus propios intereses y ahora hablo de como economista, quieren maximizar sus intereses y utilidad, pero tenemos que fomentar el objeto común. Y este foro es un foro donde intentamos hacer esto y también el Consejo Asesor intenta hacer esto. Intentamos hacer que todas las organizaciones trabajen conjuntamente y intentamos hablar el mismo idioma para este objetivo compartido. En Telecom lo vemos esto. Estamos fomentando un ecosistema para aumentar inversiones en cables y infraestructuras relacionadas. Y nos comprometemos con esta agenda a nivel europeo. A nivel europeo lo hacemos a través de BEREC, que es como la agencia de reguladores de servicios de telecomunicación, se llama BEREC, y en BEREC pues hay un informe sobre cables submarinos en diferentes Estados miembros, juntos con la autoridad reguladora de Francia, ACEP, y también somos activos en la agencia de la EU, de la Unión Europea, para ciberseguridad, también es un tema importante. Y finalmente, como ya se ha mencionado, soy copresidenta del Consejo Asesor Internacional para la Resiliencia de Cables Submarinos. Así que quizás no todos conocen esto. Eso fue lanzado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones junto con el ICPC. Y este partenariado es importante combinando capacidades de la ITU, promoviendo el diálogo internacional sobre temas digitales y también la resiliencia de cables, que es importante. Hay 40 personas importantes del sector público y del sector privado alrededor del mundo, así que hay experiencias importantes. Cubre desde economías grandes hasta pequeños estados isleños. El Consejo Asesor debe promover la conversación abierta, construir la confianza para el beneficio de la comunidad global. Y las discusiones deben basarse en elementos técnicos y mejores prácticas. Y mi opinión personal es que debemos dar una atención especial a regiones, países y a islas remotas donde incentivos económicos para respuestas rápidas son más bajas, pero sus respuestas son importantes para todos. Así que existen los incentivos y debemos trabajar conjuntamente para aumentar la capacidad de respuesta de los estados pequeños. Este Consejo Asesor es importante para el progreso. En Abuja, en Nigeria, en febrero, pues hubo la Cumbre Internacional de Resiliencia de Cables Submarinos y se aprobó la Declaración de Abuja, que es un hito importante para la resiliencia de cables y abriendo el camino para mayor cooperación internacional.
Y el Consejo también estableció claras prioridades para el 25-26 y hay tres temas importantes. El grupo va a ver la resiliencia de cables submarinos desde perspectivas múltiples complementarias y el grupo de trabajo va a enfocarse en resiliencia por diseño, examinando la importancia de asegurar la continuidad de superficie a través de una ruta diversa y con redundancia de comunicación. Un segundo grupo se enfocará en la reparación a tiempo de sistemas de cables submarinos, explorando también el marco regulatorio para hacer el proceso más rápido. Y un tercer grupo de trabajo va a dedicarse a identificar riesgos y de monitorear y mitigar. Así que hemos hecho bastante progreso y yo pienso que el Consejo Asesor se va a dedicar a asegurar que los cables submarinos sean seguros y resilientes. Así que no se trata de un tema o un grupo individual. Tenemos que trabajar conjuntamente y compartimos responsabilidades entre reguladores, la industria, la comunidad académica y la comunidad internacional. Debemos colaborar de manera abierta, pragmática y a nivel global. Muchísimas gracias, Sandra. Kent, quiero regresar a usted para una última pregunta. Con la tensión creciente internacional en cuanto a la protección de la infraestructura de cables submarinos, ¿cómo pueden las iniciativas nuevas complementarse y no duplicar esfuerzos existentes de ICPC y otros? Muchísimas gracias, Giacomo. Quiero simplemente decir que Sandra dijo que tenemos una colaboración importante entre la UTI e ICPC. Eso puede ser un modelo para explotar los conocimientos de ICPC sin duplicar esfuerzos, pero también es importante entender, pues Sandra es muy generosa en cuanto a su descripción del Consejo Asesor, pero no sé si todo el mundo entiende lo que hace ICPC. Y ICPC fue fundado en 1958. Es la organización más importante mundialmente para promover la protección y resiliencia de cables submarinos. Es una ONG que trabaja con sus miembros, gobiernos, organizaciones internacionales, otras industrias marinas y la comunidad científica, y identifica y mitiga los riesgos naturales y humanos a cables. Y ICPC ha desarrollado la base de datos más importante del mundo en cuanto a información sobre daño a cables y también marcos de reparación. ICPC también ha desarrollado recomendaciones y mejores prácticas de gobernanza, como ya he mencionado, para todo el ciclo de vida de proyectos de cables. ICPC promueve la investigación científica en cuanto a cables en un ambiente marino. Eso es aún más crítico tomando en cuenta el acuerdo de BDNG bajo el convenio del derecho del mar. ICPC ha publicado junto con las Naciones Unidas su programa del ambiente, pues tienen monitoreo del clima mundial y hay un informe llamado Cables submarinos y biodiversidad marina, y también hemos mirado la ratificación e implementación del Convenio de la ONU del Derecho del Mar. Y así que ICPC tiene más de 240 miembros de 75 países más o menos. Son representantes de la industria, pero ICPC también tiene 20 observadores, representantes de gobiernos, y pues damos la bienvenida a observadores gubernamentales formales, pero también fomentamos
el compromiso de los gobiernos que no sean observadores. Y hace falta un compromiso continuo y comunicación, y no solamente entre ICPC y gobiernos y otras partes interesadas con intereses marinos, también comités regionales de protección de cables que se enfocan más en temas locales alrededor del mundo. No son formalmente subsidiarios de ICPC, pero tienen una estrecha colaboración o coordinación con ellos para evitar duplicar esfuerzos. Y también tenemos comités regionales de protección de cables muy activos en cuanto a cables submarinos. Tenemos la Asociación de Norteamérica de Cables Submarinos y también tenemos comités recientemente establecidos en África y Oceanía. Tenemos comités regionales de protección de cables. ICPC y esas otras organizaciones quieren trabajar con los gobiernos en cuanto a muchas iniciativas y no ven las recomendaciones, los principios como he dicho antes, el hecho de que hay la Declaración de Nueva York con recomendaciones que ICPC había promovido antes, eso es importante, pero queremos ver una mayor adopción por otros órganos también. Así que yo soy un secretario ejecutivo y agradecemos el liderazgo de nuestros copresidentes que están con nosotros hoy. Y estamos mirando nuestra colaboración con Singapur el año pasado. Pues no vamos a seguir interpretando porque la calidad de sonido no es suficientemente buena. For stakeholders to think more in a more integrated way about connectivity and cable protection. And then I serve on the International Law Association's Committee on Submarine Cables and Pipelines, which is developing guidelines to address prevention, monitoring, and responses under international law to intentional cable damage. As I noted before, we're unlikely to get a new treaty addressing some of these issues, but the ICPC's view is that countries have existing tools under international law that they can and should use, and we certainly point to the government of Finland as having made good use of those tools. So finally, there's a need for better communication and coordination on issues in multilateral processes. So these aren't just sort of looking at best practices initiatives, but also looking at collaborating on some critical issues and other fora globally. These include work in the International Seabed Authority to ensure cable protection and resilience in relation to deep sea mining, which is increasingly an issue given the push for critical minerals and development of green technologies. The impact of the new BBNJ agreement on cable routing and permitting, and cable damage by dark fleet ships, which we remain concerned is something that the international community, including the IMO, has not yet been able to address effectively. So in general, I think we have the data analysis recommendations and potential legal tools that we need, and which shouldn't necessarily be duplicated, but we need much better and more comprehensive global implementation. Thank you. Thank you, Kent. We have just a couple. Gracias, Kent. Nos queda un par de minutos antes de tener que cerrar este panel. Y antes de eso, pues yo quiero dar a los panelistas 20 a 30 segundos máximo. Si hay algún mensaje clave que quieren dar al público después de haber discutido cables submarinos por hora y media. Camino. Preparar un ejercicio para estar preparado. Hay que estar preparado, monitorear lo que está pasando, pues estar conscientes de la situación.
quiero mencionar el sistema DAS. Cada cable existente es un gran activo, se podría llamar un sensor grande. Y también puede ser distribuido o centralizado. Hay que tener sensores, por ejemplo, en el mar Báltico. Es un lugar complicado, algunos lo llaman el lago Báltico. Se puede, no protege el cable, pero te hace entender lo que está pasando. Hay las flotas normales, pero también tienes esas flotas de sombra. Y con los monitores, los sensores, podemos ver inmediatamente lo que está pasando. Como ya he dicho, colaboración es clave. Esto es un tema importante. Es un tema de múltiples actores, múltiples partes interesadas. Debemos cooperar. Y como ya he dicho, los gobiernos, comunidad académica, reguladores, organizaciones internacionales y concientizar y también trabajar con las mejores prácticas. Las mejores prácticas son importantes para actuar. Algunos países se mueven más rápidamente. Es importante movernos a la misma velocidad. Como ya he dicho, pequeños países, islas remotas no se deben dejar atrás o dejar solos, porque tendría un impacto negativo para todos. Muchísimas gracias, Kent. ¿Algunos pensamientos finales por tu parte? Pues el sonido, yeah. Pues comunicar con partes interesadas. Los océanos son lugares complicados y con mucho tráfico. Pues muy bien, lo que yo llevo de esta hora y media es lo siguiente. Reforzando la resiliencia de cables submarinos es un deporte de equipo que requiere de diferentes jugadores que sepan justamente qué hacer. Y trabajando como equipo, ningún actor o jugador individual puede lograr la meta. La resiliencia tiene diferentes componentes. Protección, que es clave, es necesario, pero no es suficiente. Tiene que complementarse con planificación adecuada, porque no importa cuán bien protejas tus cables, los incidentes van a suceder. Es importante tener planes bien pensados de antemano, así que la resiliencia no es algo que se debe improvisar. Hay que planificarlo. La planificación es importante, pero no tiene ningún valor si no se implementan con medidas concretas de preparación, inclusive diálogo, discusiones y cooperación entre estados, la cooperación pública-privada. Y hay que poner la cooperación a prueba a través de ejercicios de gestión de crisis que puede revelar todos los mecanismos que hacen falta mejorarse. Y la última columna es la de respuesta, que debe ser eficaz y rápida para minimizar la ruptura del servicio, y así podemos trabajar hacia la resiliencia, la redundancia y continuidad de servicio. Y espero que estos hayan sido los puntos claves, y después pido que se acerquen los expertos y panelistas si quieren hacerles más preguntas. Solamente me queda agradecer a ustedes, el público, para estar aquí en persona o en línea, al gobierno de Noruega para ser un anfitrión, pero también para organizar esta sesión. Y por último, a nuestros expertos y panelistas excelentes que han compartido sus conocimientos con nosotros. Por favor, un gran aplauso para nuestros ponentes. Muchísimas gracias. Da var det vel lunsj, da.